Vamos a abrir nuestros manuales en la página 12 y vamos a empezar hoy con el tema Jesús el Cristo. Recordemos que estamos viendo el manual para obreros, no las 33 lecciones. Entonces vaya a la segunda mitad de su manual, la segunda parte, y busque la página 12 donde está el tema Jesús es el Cristo. Y vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo 16. Mateo 16 a partir del versículo 13. ¿Qué página de su manual? 11, gracias. Entonces, Jesús es el Cristo. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos adorarte, permitirnos entrar a tu lugar santísimo, y poder disfrutar, Señor, de este tiempo en adoración. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, Jesús, nombre sobre todo nombre. Y queremos en esta mañana, Señor, recibir de tu palabra, recibir de tu Espíritu palabras de vida, Señor. Oramos, Señor, que tú nos concedas, Señor, no solamente el entendimiento, Señor, sino la revelación, Señor, venga a nuestro corazón. Oramos en esta mañana que ojos sean abiertos, oídos sean abiertos, corazones sean abiertos, Padre. Pedimos ojos para verte, oídos para oírte y un corazón inclinado, Señor, a la obediencia. En el nombre de tu Hijo Jesús el Cristo. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Encontramos en esta escritura un detalle interesante. Antes de escuchar la conversación del Señor con los discípulos, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué la Biblia arroja este entendimiento? ¿Por qué la Biblia arroja estos detalles? Bueno, Cesarea de Filipo es el nombre de una región que era parte del pueblo de Israel, pero que se le había puesto por imposición el nombre del César. Cesarea venía en honra al César, el emperador de Roma, y Filipo en honra a Herodes Filipo, rey de Edom. Entonces vemos una región con el nombre del César y del gobernador de la región. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra con este detalle? Que la tierra que Dios le había entregado a Josué como posesión de la nación, como lugar que marcaba el reino de Dios en la tierra, ahora estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La región Canaán, la tierra del reposo que Dios había destinado para ser el lugar donde nacería el Mesías, ahora está bajo ocupación extranjera. Los romanos gobiernan esta nación. Y sabemos que todos los imperios que la palabra muestra son imperios que son señal, son figuras, son sombra del imperio de Satanás. Roma es una sombra del imperio de Satanás en la palabra. ¿Qué está tratando de decir el Señor? La siguiente pregunta que está a punto de hacer Jesús a sus discípulos nos revela que el Señor le está mostrando a los discípulos el por qué Israel ha caído, por qué Israel ha perdido su bendición, y es porque ellos no han podido ver quién es el Cristo.
Ellos no tienen la revelación de que la promesa está caminando entre ellos. La promesa del cielo, el Cristo, el Mesías, está en Israel. El reino de los cielos se ha acercado. Fue la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. Y por eso la palabra arroja este detalle. ¿Cómo lo podemos hoy interpretar y hacerlo práctico para nuestra vida? La iglesia, que debiera ser el lugar del reino de Dios, el lugar donde la presencia del Señor habita, se ha convertido en campo de trabajo del enemigo. Vemos en la iglesia que, al contrario de estar avanzando en el evangelismo mundial, la iglesia está retrocediendo. El pluralismo ha entrado dentro de la iglesia, el inclusionismo ha entrado dentro de la iglesia, el antropocentrismo ha entrado dentro de la iglesia, la psicología gobierna los púlpitos. La predicación en torno al yo y en torno a la felicidad carnal del hombre ha tomado posesión de los púlpitos. Y yo sé que esto no es solamente un problema que hay en México o en Colombia, que sabemos que también lo hay allá, o en los Estados Unidos, que es mi país vecino, o en Corea, de donde también tenemos informes. Yo sé que es un problema que también le concierne a la nación chilena. No sé los pormenores de esta nación, pero estoy seguro que hay escándalos dentro de la iglesia en esta nación, y sé que muchos de ustedes pertenecen a organizaciones, pertenecen a confraternidades y alianzas importantes en la nación, y ustedes son los mejores enterados de los escándalos que trae vituperio e ignominia al santo nombre de Cristo Jesús. Recién llegado de Brasil, después de 8 años de misionero, regresando a mi país, empecé a apoyar a algunos pastores, a algunas iglesias, y al poco tiempo una muchachita, hija de un pastor, buscó a mi esposa para pedirle ayuda, y descubrimos que había un caso de adulterio de su madre con otro pastor de otra congregación. Y fuimos investigando, y bueno, este era un caso de triple adulterio, donde este pastor tenía hijos con las diferentes mujeres. Adulterio de 10 años. Y tuvimos que, con mucha firmeza y amor y misericordia, pero sentar a este pastor. Y empezamos a descubrir más casos y casos de cosas que se manejan y que se soportan y se toleran hoy en el medio pastoral, en el medio apostólico aún. Estando en Brasil, un joven llegó a pedir consejería, un joven que tenía problemas de homosexualidad y que quería dejar ese pecado, lloraba por su pecado, y él dijo: pastor, eso le sucedió a un amigo mío, pastor, que me lo contó, un amigo muy llegado. Pastor, yo ya no soporto, yo que he querido dejar el problema de homosexualidad, pero con los 3 pastores que me ha aconsejado, con los 3 he caído. Diferentes congregaciones. Y esto no es un problema de la nación brasileña, es un problema de la iglesia en el mundo. Y el joven lloraba diciendo: ¿quién me puede ayudar? Porque la iglesia, que debiera ser, como dice la palabra en Timoteo, columna y baluarte de la verdad, hoy lo dejó de ser. Cesarea de Filipo, Roma está en Israel. El mundo está dentro de la iglesia. Porque le falta visión, porque le falta revelación al pueblo de Dios. No ha visto al Cristo. Y este mensaje, que para muchos pastores es algo sencillo, hemos escuchado comentarios: pero si eso ya lo sabía, pero si eso no es nuevo. Y la verdad es que este mensaje se ha perdido de todos los púlpitos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué está queriéndonos decir la palabra? Era la perspectiva del pueblo de Israel de Jesús. Era la perspectiva casi acertada, casi atinada, casi correcta. Y la iglesia también está en el casi salvos, casi iglesia.
casi evangelio, parecido, semejante, algo que parece paralelo al evangelio, pero no es evangelio. Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Fue un hombre que corregía los problemas de la sociedad. Su predicación era dura, no le tenía miedo a nadie. Le dijo a Herodes: tienes la esposa de tu hermano, no te es lícito. Le costó la cabeza. Decía a los publicanos que no extorsionaran, a los soldados que no robaran, que no usaran de la fuerza, que no fueran corruptos, a la gente que fuera generosa y diera lo que tenía de más, que se arrepintieran. Cuando los fariseos venían a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién les está enseñando a huir de la ira venidera? Literalmente el Señor levantó a Juan el Bautista para traer una reforma, traer un cambio. Y muchos decían: Jesús es como Juan el Bautista. Literalmente, cuando Él llegó al templo, tomó unas cuerdas y comenzó a azotar a la gente. Y es una imagen que es difícil de ver de nuestro Señor amante, golpeando y azotando a los vendedores y a los cambistas del templo. Pero se cumplía la palabra que dice: el celo por tu casa me consume. Pero Jesús no es Juan el Bautista, obvio, lo sabemos. Pero así muchas iglesias el día de hoy ven a Jesús, Juan el Bautista, la reforma, corregir los males de la sociedad, procurar traer orden a nuestro sistema de vida. Y es algo bueno este intento, este deseo o esta práctica, pero no es el evangelio. Otros dicen que eres Elías. Elías fue el mayor profeta de poder en el Antiguo Testamento. Elías es el espíritu, es la unción que Dios prometió traer antes de la venida del Señor. Fue el profeta que hizo que cayera fuego del cielo, que hubiera seca por 3 años. Y hoy vemos a una iglesia también que está atrás del poder y de las señales, de los portentos y de las maravillas, de las sanidades, de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y bueno, es verdad, cuando Jesús caminaba, los cojos sanaban, los ciegos veían, los sordos oían, los endemoniados eran liberados, muertos resucitaban. Había demostración de poder, había muchos milagros. El mar hizo bonanza a su orden. Y muchos pensaban: es Elías, se ha levantado el Señor ha levantado el ministerio de Elías. Pero ese no es Jesús. Y aunque sabemos que señales poderosas de Dios seguirán a los que creen, pero no es el enfoque al que el Señor nos ha llamado. Ese no es el evangelio, ese no es Jesús. Otros dicen que eres Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Se le llama el profeta llorón. Las lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías, lloraba por las viudas y los huérfanos de Israel. La iglesia también ha ido a la tendencia de pensar que la razón y la existencia de la iglesia es la ayuda social. Ayudar a los huérfanos y a las viudas, levantar orfanatos, asilos, crear dispensarios, desayunadores. Y si bien es cierto, el Señor siempre se compadecía de los pobres y siempre ayudaba a la gente necesitada, dice la palabra que un día, viendo a las multitudes, se tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas sin pastor. El Señor era un Dios, nuestro Señor es un Dios de compasión, de amor. Cuando entró a Jerusalén, lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y es cierto, Jesús lloró, Él tenía compasión y cuidado de las personas, pero Él no es Jeremías. Por más que sea parecida a esa perspectiva del Señor, es una perspectiva equivocada. Uno de los profetas, cualquier doctrina, cualquier movimiento de enseñanza. Hoy hay iglesias que se preocupan mucho por la enseñanza y el estudio bíblico. Y a pesar de que esto es bueno, en estos días estamos dando un estudio. Creemos en el estudio de la palabra, pero eso no es mi Señor. Jesús no es eso. No es ni Juan, no es ni Elías, tampoco es Jeremías o algún profeta. Podemos ver que está dejando claro el Espíritu Santo a través de la escritura de la palabra, que Israel había perdido la realidad del Cristo. No podían ver a Cristo.
habían reducido, rebajado el oficio de nuestro Señor. Por tanto, la nación no era salva. Por tanto, la nación estaba debajo de cautiverio, no solo político, sino espiritual. Es impresionante ver que los que eran doctores de la ley, los que eran los eruditos de la palabra del tiempo del Señor, no lo pudieron ver. Hoy usamos la palabra fariseo para burlarnos de alguien que tiene un espíritu de orgullo, ¿no es así? Pero en aquella época decir fariseo era decir que era algo bueno. Era lo mejor, era la crema innata, la gente más respetada, la gente más honrada. No lo pudieron ver. Solamente un anciano llamado Simeón tomó en sus brazos al Mesías. Solamente una viuda llamada Ana hablaba en el templo de ese niño que había nacido. Solamente unos pastores comunes y corrientes vieron a los ángeles y adoraron al Mesías. Porque realmente la revelación no se adquiere por conocimiento. La letra mata, pero el espíritu da vida, dice 2 Corintios capítulo 3. Lo tenían enfrente, pero no lo podían ver. ¿Qué tan parecida será la iglesia el día de hoy? No en México, no en Colombia, en Chile. Que tiene la revelación delante de ella y no la puede ver y no la puede predicar. ¿Qué sucedería si tuviéramos un partido amistoso aquí en Chile en el mejor estadio? Hay un estadio muy famoso aquí que se me olvidó su nombre, pero que vinieran los dos equipos más impresionantes de Europa a jugar, las cámaras todas atentas al campo de fútbol, los medios de comunicación listos, el árbitro, las banderas, los himnos nacionales, los niños ahí con los jugadores, todos los dos equipos ahí con las estrellas mundiales listos para jugar, pero no se encuentra en el estadio una sola pelota de fútbol. Así estaba Israel, así está la iglesia el día de hoy. Parece que está toda equipada, parece que está toda preparada, parece que tiene todas las herramientas para poder hacer la voluntad de Dios, pero no tiene la revelación. Mas vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Simón, su nombre significa inestable. Simón le dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero en atreverse. Fue el primero a verlo. Un pescador, sin letras y del vulgo, dice la palabra. Fue el que pudo tener la revelación. Humillémonos, quebrantemos nuestro corazón, pastores, obispos, hermanos de experiencia, de años de ministerio, de décadas de ministerio, quebrantémonos delante del Señor, porque solamente un corazón quebrantado va a tener esta revelación. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es por revelación, mis amados. Es una gracia de Dios. No es algo que tú puedes obtener solamente por conocer o por interesarte o por querer. Es una gracia. Necesitamos recibir gracia de la parte del Señor. Oramos, hemos intercedido todo este tiempo para que el Señor dé gracia a las vidas de las personas que están aquí entre nosotros el día de hoy. Tú me podrías impresionar con todos tus credenciales ministeriales. Si yo me pongo a platicar contigo, tal vez me voy a sentir chiquito ante toda la trayectoria que tú tengas, pero de nada sirve todo lo que tú me puedas decir si ha oído de tu vida la revelación de que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Es el verdadero profeta. Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 10:19-20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través del velo, esto es,
su carne, de su carne. Él es el verdadero profeta que abrió el camino a través de su carne en la cruz. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9, 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes celestiales. Él es el verdadero rey. Hebreos 2, 14 y 15 dice que Él a través de la carne destruyó, a través de su muerte física, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libró a todos los que estaban sujetos toda la vida a servidumbre por temor de la muerte. Él es el verdadero rey que destronó a Satanás. 1 Juan 3, 8, el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es el Cristo. Esta fue la revelación que tuvo Pedro. Esta fue la revelación que tuvieron los apóstoles. Esta fue la palabra que predicó la iglesia en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, que Jesús era el Cristo. Apolos discutía y demostraba por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Esta es la revelación. Este fue el tema, esta fue la predicación, y este es el Evangelio, el verdadero Evangelio, la revelación de quién es Jesús. Su oficio es el Cristo. Él es el Cristo. Él es el que resuelve los problemas del pasado. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Nuevamente. Efesios 2, versículo 1. Si trae Biblia, úsela por favor. Si no la trajo, acérquese a otro obispo. Los amo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él resuelve los problemas del pasado, resuelve los problemas del presente. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Resuelve los problemas del presente, resuelve los problemas del futuro. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El problema del futuro ha sido resuelto. Estamos, hermanos, en el Espíritu. Estamos de forma real sentados en los lugares celestiales. Aquellos que tienen la revelación de quién es Jesús, de que Él es el Cristo, están sentados en los lugares celestiales. A ese lugar ha sido llamada la iglesia, a vivir en las áreas celestiales, en el reino celestial, sobrenatural, donde hay toda provisión, donde hay toda revelación, donde hay toda guianza del Espíritu Santo. Esa es la evidencia verdadera. El versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación. No fue por mucho estudiar, aunque no somos en contra del estudio. Fue porque Él caminaba cerca de Él y el Espíritu Santo, el Padre, le reveló que era el Cristo. Tú eres Pedro. Cambió su identidad, hubo una transformación. De alguien inestable ahora a alguien estable. Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No puede ser vencida la iglesia. La iglesia que conoce quién es Jesús, la iglesia que tiene la revelación de que Jesús es el Cristo, es una iglesia que no puede ser vencida. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. No pueden prevalecer. Y a ti te digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Habla de autoridad para atar y desatar. Cuando se desató la moda de la guerra espiritual, se hablaba mucho de atar y de desatar, pero en la mañana se ataba el diablo y en la tarde estaba bien desamarrado.
Porque no es cualquiera que ata y no es cualquier acto profético. Aunque no vengo a hablar de ese asunto. Pero es la iglesia que tiene la revelación en donde opera la autoridad. La verdadera autoridad. Y nadie hace gala o presunción de su autoridad. Simplemente es el estilo de vida de una iglesia que tiene la revelación. Jesús es el Cristo, amados. Y ese es el contenido de toda la Biblia. Vamos a leer nuevamente. Yo sé que el día de ayer, los que vinieron el día de ayer y no vinieron el día de hoy, va a ser muy bueno. Y los que vinieron el día de ayer y escucharon esto, va a ser súper bueno. Juan 20:31. Acompáñenme, por favor. Si no trajo su Biblia, prenda su celular ahí en el dispositivo móvil. Pero léalo conmigo. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la Biblia, no solo del Evangelio según San Juan. Amados, no se me pierda, no vaya a pensar, no, es que esto lo escribió Juan acerca del libro de Juan. No, es el propósito de todo el libro. Los 66 libros hablan del Mesías, que iba a venir o que ya había venido o que va a volver, pero todo habla del Mesías. Encontramos en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, la revelación de Jesús Cristo. Y estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es algo continuo, todos los días debemos estar creyendo. La fe es renovada a través de la comunión con el Espíritu Santo y su palabra. Nuestra fe se renueva cada día y cada día somos evangelizados por la propia palabra. Cada día la propia palabra da testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cada día que leemos la palabra, que oramos, que escuchamos la voz del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es convencernos de que Jesús es el Cristo, para que creyendo, no para que un día crean o para que si crees, no, para que creyendo. La iglesia debe de vivir creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en esta actitud, en este estilo de vida, tenemos vida en su nombre. Tenemos vida en su nombre. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. El original dice escudriñáis. El original no dice escudriñad. Dice escudriñáis las Escrituras. Y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio del Cristo, de que Jesús es el Cristo. Hechos 5:42 dice: en el templo, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar que Jesús es el Cristo. El original no dice de enseñar a Jesucristo, el original dice de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Y si no me lo cree, vea otras versiones, no solamente hispánicas. Vea la versión inglesa, la versión portuguesa. Y también hay versiones hispánicas que lo manejan como en el original. La predicación de la iglesia era todos los días, en el templo y por las casas. No paraban, no cesaban de enseñar. Discipulaban con esto y de predicar. Evangelizaban con esto, que Jesús es el Cristo. Hechos 9:22. Acompáñenme, por favor, Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, diga conmigo, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa fue la enseñanza primaria de Saulo. Y luego lo encontramos 20 años después en Hechos 17:3.
¿Y qué es lo que Pablo está predicando? Tal vez tuvo más revelación, tal vez el Señor le mostró otras cosas importantes para predicar, tal vez dio un seminario de escatología, o tal vez estaba ya dando un seminario de guerra espiritual, o es que ya pasaron 20 años, es que Saulo no puede estar predicando lo mismo, hermanos, pero caramba, parece que sí. 20 años y sigue dando el mismo mensaje. Hechos 17, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 18:5, lo mismo, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Apolos, después de escuchar a Aquila y a Priscila, en el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Los 66 libros lo hablan. Hoy encontramos en las facultades de teología, en los institutos teológicos, que se discursa mucho. Hay una enseñanza exhaustiva de lo que Pablo enseñó en Atenas, en aquel lugar donde los sabios y eruditos griegos le escucharon. Les predicó al Dios no conocido. Hermanos, veo que en todos son muy celosos, muy religiosos, y he visto un altar con la inscripción al Dios no conocido. A ese Dios es el que predico. Y en los institutos enseñas que, fíjense cómo Pablo buscó cualquier pretexto y consiguió usar la propia cultura y mencionar a los poetas, porque Pablo ahí menciona a los poetas griegos. O sea que Pablo no solamente conocía la Escritura, sino también a los poetas, y estuvo ahí hablándoles acerca, usó la creación y hermanos, no hubo mucho fruto en Atenas porque Pablo no fue preciso en su predicación, porque no predicó el mensaje que había estado predicando, que Jesús era el Cristo. Y dice que pocos aceptaron el Evangelio, se burlaron de él. Después hablaremos de ese asunto de la resurrección, porque la iglesia también ha perdido el foco. Y más que el foco, que es una forma humana, ha perdido la revelación. Él es el Cristo. ¿Quién va a creer en nuestra palabra? ¿Quién va a creer en la palabra de que Jesús es el Cristo? Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay gente ordenada para vida eterna, aún entre nosotros, que al escuchar la revelación, que al escuchar la palabra, al entender, cuando viene la revelación de que Jesús es el Cristo, esa revelación cae y genera gran gozo. Me he encontrado con el placer de ver a algunos pastores que han escuchado este mensaje y con lágrimas en los ojos nos han dicho, yo no lo veía, yo prediqué de tantas cosas, pero no prediqué que Jesús era el Cristo. No entendía que Él es el Rey, no entendía que el Cristo es el sacerdote, el Cristo es el profeta, no lo entendía y prediqué de otras cosas. Y le estuve mintiendo a la iglesia por predicarle tantas cosas sin el núcleo de la palabra. Esos son los que están ordenados para vida eterna. Tengo que pasar al siguiente tema, pero no quisiera pasar al siguiente tema. Quisiera quedarme aquí. ¿Sabe cuando está usted en ese impasse? Aleluya. Te pregunto, pero no me respondas. ¿Qué evangelio estás predicando?
Estás predicando alguna mentira que Satanás te metió en la boca, usando la palabra de Dios. Es que yo uso la palabra, Satanás la usa perfectamente. Se disfraza como ángel de luz. La iglesia se volvió el hazmerreír del diablo. Una iglesia sin el evangelio, una iglesia sin la autoridad, una iglesia sin el poder, una iglesia que no avanza, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que perdió el evangelio. Arrepintámonos para encontrar misericordia del Señor y que Chile reciba el evangelio verdadero. Acompáñame ahora al siguiente tema, vida de la nueva, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y acompáñame a Efesios 2 nuevamente. Efesios 2. ¿Qué es la salvación? Conocemos esa escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, ¿qué es la salvación? El versículo 8 de Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es una gracia. La salvación es un don. No yo, sino Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Es Dios que nos ama. Es Dios que nos ama. ¿Me está enseñando de Juan 3:16? Sí. ¡Claro! De tal manera amó Dios al mundo. No soy yo, es Él, que ha dado a su Hijo unigénito. No es religión, es gracia. Para que todo aquel que en Él cree, no es un mérito, es fe. Y la fe ni siquiera es nuestra, nos la dio Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo. No ha salido de una obra humana. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios nos dio ese nombre, Jesús el Cristo. Y por la fe en Él somos salvos. Amén. Juan 1:13 dice: los que no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos renacido por la voluntad de Dios. Como ya leímos en Hechos 13:48, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios ha dado una orden de vida eterna. Y no se mete en el asunto de la predestinación, por favor. Simplemente el Señor sabe quién va a aceptar. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Significa que Dios desecha antes de que se cometa el error? No, significa que Dios ya vio la película. Ya supo la actitud de nuestro corazón. Y por eso endureció el corazón de Faraón, porque sabía cómo iba a actuar. No es que Dios rechace, es que Dios conoce nuestro corazón desde la eternidad. Entonces, ¿qué es la salvación? Es ir a la iglesia todos los domingos de traje y corbata. Que se ven lindos, gloria a Dios. Es bonito. La salvación, ¿qué es? Es que ya no digo malas palabras y no veo películas obscenas. Ya no robo. Y podemos decir tantas cosas y la predicación se ha convertido en una serie de reglas morales y éticas. Y hemos reducido la salvación a un buen comportamiento moral. Pero ¿qué es la salvación? Son tres cosas: liberación de Satanás, liberación del pecado y estar eternamente junto con Dios. Gloria a Dios. Hemos sido libertados. Él es el rey que venció al príncipe de este mundo, Satanás. Amén. Y ahí usted encuentra todas las porciones que ya hemos leído. En Hechos 10:38 dice: estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Estábamos debajo de la opresión satánica y ahora estamos en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora vivimos en un reino,
porque Él nos libró de Satanás. Eso es la salvación, que Satanás ya no nos toca, Satanás ya no nos alcanza. Estamos escondidos en Cristo. La liberación del pecado. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hemos sido rescatados, se pagó un alto precio, la sangre del Cristo, la sangre de Jesús. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Diga conmigo, para siempre, a los santificados. Hemos sido perfeccionados. Hemos sido justificados, justicia imputada. Cuando el Señor nos ve, a los de la fe en Cristo, ve la justicia de Cristo que ha sido dada a nuestro corazón. Ya no ve nuestra naturaleza carnal. Romanos lo explica muy bien. Ay de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? La carne es tendenciosa al pecado. La carne es sensual. Tiene que haber una mortificación diaria. Pablo dijo, os aseguro, os conjuro, hermanos, que cada día muero. Pero hemos sido justificados, justicia imputada. Eso es la salvación. El problema del pecado fue resuelto. Y Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego sigue el versículo, los que no andan conforme a la carne. Esa parte no existe. En el original no está. Es bonita, está bonita, pero no es el original. Simplemente la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La clave es estar en Cristo. Los que quisieron ayudarle ese versículo, de repente cambiaron nuestra visión al problema del pecado, pero el que está en Cristo ya ni se preocupa con el pecado porque estamos en Cristo. Justicia imputada a nosotros, eternamente junto con Dios. Juan 14, versículo 16, acompáñame. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué conocemos al Espíritu? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora somos la habitación. No solamente se ha abierto el camino, ahora el Señor ha venido a vivir en nosotros. Somos su habitación. 1 Corintios 16 dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Romanos 8, versículo 9 al 11. Por favor, vamos a Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y este versículo es precioso, el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De qué habla esto? No solamente que hemos sido acercados a Dios, no solamente que el camino se ha abierto, sino que hay la vivificación diaria del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos vivificados todos los días por su Espíritu. ¿Cuál es la bendición de la salvación? Satanás fue vencido. El pecado fue quitado de en medio y vino su justicia. El camino fue abierto y ahora estamos con el Padre y el Padre está en nosotros. Pero se resolvió el problema fundamental. En Juan 19:30 el Señor exclamó, el Señor gritó, consumado es. Consumado es. El problema se acabó, se finiquitó la deuda.
se ha apagado y se ha restaurado el hombre original, el propósito, el plan de Dios del hombre original se restauró. Nuevamente el Señor nos corona de gloria y de honra al darnos la vida de su Espíritu. Gloria a Dios. Ahora el verdadero creyente, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, aun cuando el diezmista más gordo de tu iglesia se va a otro ministerio, te ayuda bien. Gloria a Jesús. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por favor, vamos a 2 Corintios 6. Los que somos pastores o obispos o ministros, cuando leemos estas palabras, el Espíritu Santo nos levanta. El versículo 8, 2 Corintios 6, 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es el poder para trascender todas las cosas. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ustedes saben el contexto, no está hablando nada más de que tú puedes, está hablando de que en escasez y en holgura, en medio de la paz y en medio de la adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora la unción mora en nosotros, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y está en vosotros. Tenemos la unción, la guía del Espíritu Santo. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Y es la salvación que cada creyente debe de conocer, que Jesús es el Cristo, es la salvación. El Rey que venció a Satanás, el sacerdote que acabó con el problema del pecado, el profeta que abrió el camino de reconciliación con Dios. Eso es la salvación. ¿Qué es la vida de la nueva criatura? 2 Corintios 5:15, váyalo buscando. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Esa es la vida de la nueva criatura, la nueva de la vida creación. No es solamente para congregarse los domingos y ser buenas personas. Muchas congregaciones, y más que congregaciones, muchos obreros, ministros, consiervos, no han entendido la vida de la nueva creación. Y por eso no solamente predican un mensaje limitado, sino que limitan a los feligreses, limitan a los congregantes, haciéndoles pensar que la vida dentro de las cuatro paredes de un salón llamado iglesia, que no es así. La iglesia no es un salón, ni siquiera el templo es un salón, porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Algunos están más para catedrales. Pero la iglesia es la reunión de aquellos que creen que Jesús es el Cristo. Y el templo es tu cuerpo. Así es que es mejor decir voy a la reunión. Si quieres seguir diciendo voy a la iglesia, no hay problema, no es pecado. Pero la revelación, la realidad es otra. Y limitan a su feligresía, porque el propio ministro no entiende lo que es la vida de la nueva criatura. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es la salvación. En Hebreos 2, 14 y 15 nos muestra que éramos siervos toda la vida para sobrevivir debajo del azote del diablo.
Efesios 2, versículos 2 al 3, nos enseña que seguíamos la corriente del mundo. Y cuando yo pienso en Efesios 2, versículos 2 al 3, y que habla de las corrientes de este mundo, yo me recuerdo aquellas inundaciones que he visto en las noticias, inundaciones muy grandes en Estados Unidos o en algunos lugares de la Asia, donde la lluvia cae por meses y de repente los ríos se desbordan y las aguas arrasan una ciudad y de repente tú ves a la casa navegando en medio de la corriente. No hay cómo salir. Quien entra dentro de la vertiente no puede salir, se ahoga, se muere. Ves animales ahí siendo arrastrados, ves carros, ves hasta carros pesados siendo arrastrados por esa corriente. Esa es la corriente del mundo. Y la palabra dice que éramos arrastrados por esa corriente. Primera de Juan 2:16 dice que el deseo de los ojos, el deseo de la vida, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, y el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra allí. Vivíamos por las cosas sensuales. Por las cosas de este mundo. Éramos enemigos de la cruz. Filipenses 3, 18 y 19 dice que su Dios es su vientre y solamente piensan en lo terrenal. Porque el vivir para uno mismo es idolatría, es el contraevangelio. Y la predicación se ha tornado en un contraevangelio. Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que se acabe tu problema. Dios quiere que ese cáncer desaparezca. Tú estás aquí por causa de tu milagro. Ten suficiente fe y esa montaña se moverá. Y se predica eso. Pero el verdadero evangelio es que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Si estoy enfermo y Dios, yo puedo orar para que me sane, pero si no me sana, amén. Tengo problemas financieros y puedo orar. Claro, puedo pedirle al Señor que me ayude financieramente, pero si el Señor no resuelve el problema financiero, estoy bien. Pero hermano, es que se lo van a llevar a la cárcel si no paga esa deuda. Amén, en la cárcel va a abrir una iglesia. Suena chiste, pero no. Gloria a Dios. Pero es que esta enfermedad le va a matar, hermano. Vas a estar más rápido con el Señor. Gloria a Dios. Nos reímos, pero ¿sabe qué dice nuestra risa? Que no creemos que sea una bendición la muerte que Dios permite. Y por eso las personas cuando oran y sus oraciones no son respondidas como ellos quieren, dejan de creer porque no tienen el verdadero evangelio. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan. Yo les repito esta escritura a mi congregación semana tras semana, recurrentemente. Yo se las repito y se las repito a la iglesia, porque no quiero que me den problemas. Me cansé de esos problemas. Porque por todos murió, para que los que viven ya no viven. Hermano, yo amo a mi congregación, yo doy consejería, sé que tengo que dar consejería, sé que tengo que ayudar. No me malinterprete, no voy a decir estos pastores nuevos. No. En estos años me han salido más canas que nunca, en cuestión de poquitos años. Porque sí, nos compadecemos, nos dolemos, oramos y nos gustaría que cosas que no son muy buenas no sucedieran, pero ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuál es la vida de la nueva creación? Y menciona los mismos pasajes que ya hemos visto. Es la morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16 lo dice, que somos templos de Dios. Juan 14:16 estará con nosotros y mora en nosotros. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Él endereza nuestras veredas. Él endereza lo que estaba torcido. Amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué, hermanos? Hijos de Dios. Los que son guiados. Esa es la vida de la nueva creación. Esa es la vida de Manuel. Somos guiados por Dios. Mucha gente viene a mí y me dice: pastor, quiero que resuelva mi problema. Y yo le digo: ¿cómo voy a resolver tus problemas si a veces no puedo resolver los míos?
Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo les digo a las personas, ¿ya oraste? ¿Ya hablaste con el Señor, el Espíritu Santo? ¿Qué te dijo? Y me he dado cuenta que la iglesia piensa que los pastores son bolas de cristal. Que es cuestión nada más de sobarlo un poquito y ponerle unas monedas que va a funcionar. Somos guiados por la vida de la nueva creación, es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Creo en la palabra de obedecer a vuestros pastores porque ellos velan. Hermano, entiendo esta parte, no me malinterprete. Creo que estoy con personas que pueden entender y hacer el equilibrio. Entiendo que dejó los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, pero hemos hecho a la gente tan dependiente del hombre, porque no les hemos transmitido cuál es la revelación, que en Cristo el problema ya no es problema. Isaías 11:2 habla de los 7 espíritus del Señor, y esta es la bendición de la vida de la nueva criatura. El Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces la bendición de la nueva creación es que somos la morada del Señor, somos transformados, somos guiados y tenemos su espíritu en nosotros. Y la bendición espiritual, Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Ángeles nos sirven. Y aunque no los vemos y no nos fascinamos con los ángeles, porque aunque sabemos que están allí y aunque sabemos que aún muchos sin saberlo hospedaron ángeles, pero no es el llamado de la iglesia a fascinarse con esto, pero ahí están y nos sirven. Mateo 18:10 habla de los ángeles también. Apocalipsis 8 habla de la interacción de los ángeles en nuestras oraciones. En Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, Jesús manda a sus 70 a predicar el evangelio y regresan con gozo. Señor, aún en tu nombre los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se alegren por esto, sino de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. La salvación es lo más importante. Gloria a Dios por la liberación, gloria a Dios por la manifestación del poder, pero lo más importante es la salvación, estar en Cristo, la vida de la nueva criatura. Podemos resistir al diablo, como dice 1 de Pedro 5:9. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Cristo. ¿Cuál es la bendición espiritual? Marcos, vamos a Marcos 16:20. Marcos 16, versículo 20. Cuando lo tenga, diga ya. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Esa es la bendición espiritual. El Señor nos respalda y el Señor envía las señales. No estamos atrás de las señales, mis amados. Las señales nos siguen. Yo puedo dar testimonios de cómo las señales de repente nos han seguido, de repente han aparecido. No estamos ayunando, orando por señales. Ellas vienen porque cuando tienes el verdadero evangelio, cuando estás predicando la verdadera revelación, las señales no hay cómo ellas no te sigan. Hudson Taylor dijo, la obra de Dios hecha a la manera de Dios no carecerá de los recursos de Dios. Y no solamente naturales, no solamente monetarios, sino espirituales también. El Señor va a dar respaldo a la palabra que tú predicas cuando es la palabra que Él dio. La vida de la nueva criatura. Y por todos murió. Estoy en el final de este tema. Nada más de este, porque hay muchos más. Y por todos murió.
para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda Timoteo capítulo 2, quiero que todos me acompañen por favor esta porción. Se los pido amablemente, acompáñenme a Segunda de Timoteo capítulo 2. Perdón, capítulo, sí, es 2, versículo 3 en delante. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Entonces, si ya no vivo para mí mismo, sino para Cristo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo podemos ver aquí, que ya no vivimos para nosotros mismos, que ahora somos soldados. Estamos en una pelea, estamos arando un campo y buscando dar un fruto para el Señor. Y como soldados debemos prepararnos, debemos estar listos. Amados, déjenme decirle una palabra con mucho amor. Hubo un momento que yo he dado esta palabra a muchos veteranos del ministerio. Se lo digo con amor porque yo soy hijo de pastor. Y véame como su hijo, que con amor le habla. Yo he tenido que decirle a hermanos, hermano, tú te jubilaste antes de tiempo. Y no que se hayan jubilado, pero viven como jubilados dentro del ministerio. Ya no oras, ya no estudias la palabra, piensas que lo sabes todo, piensas que todo es lo mismo y que tú sabes cómo hacerlo, y te guías por tu mente y no el Espíritu Santo no es el que te guía. Vuelve a enamorarte del Señor, vuelve a tu primer amor, haz las primeras obras. Y muchos de estos hombres, algunos de esos hombres, el Espíritu Santo les ha con amor abrazado cuando yo les he dado estas palabras. Uno de ellos me visita regularmente a la congregación cuando doy algún seminario, está apuntando como si fuera un estudiante de primer ingreso, cuando fue un profesor de seminario, pero viene de nuevamente con esa expectativa, con ese amor. Somos soldados, mis amados. Gloria a Dios. Y como Caleb le dijo a Josué, mira Josué, la misma fuerza que tenía cuando tenía 40, la tengo hoy para entrar y para salir. A mí me vas a dar ese monte. Amén. Denle un aplauso al Señor. No piense que su tiempo ya pasó. Así es, Señor, aleluya. Hoy en este movimiento el Señor nos está permitiendo conocer a pastores y muchos de ellos nos están diciendo, yo pensaba ya que me iba a jubilar y apenas empezó la cosa. Literal, personas ya de 60, 60 y pocos, cerca de los 70. Hay uno que ya le faltan 3 para los 70 y apenas empezó la cosa. ¿Qué tal? Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre, Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Encontramos en Mateo 28. Y haced discípulos. Haced discípulos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para caernos, para desmayarnos, para recibir lenguas, si es que tú crees en lenguas. El Espíritu Santo nos es dado para que seamos testigos. Martus. Martus. En griego. Gente dispuesta a dar la vida por la revelación de que Jesús es el Cristo. El hermano Segovia en Cuba casi se nos muere en Cuba. Y se enfermó el último día. Casi se nos muere. En el avión se la pasó con temperatura alta y una semana lo hospitalizaron. Un animal lo había picado y había injertado ahí un parásito. Y la vio cerca.
Todos los hermanos, los pastores que estaban acostados con él en la madrugada se asustaron porque se estaba convulsionando ahí. Pero estaba en Cuba siendo testigo. Y si se hubiera muerto, hermano Segovia, preciosa su sangre para el movimiento. Pero aquí está moviendo Chile. Moviendo Chile para el Señor. Moviendo a Chile. ¿Para qué es la vida de la nueva criatura? La vida de la nueva creación. Mateo 20. Esa sí quiero que usted la busque, la marque, la vuelva a estudiar. Porque ese es el pacto de la Biblia. Es el último pacto que la iglesia debe de creer y cumplir. Mateo 24:14. Es el fin, es el enfoque, es el propósito de la vida de la nueva criatura. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos anhelan la venida, el retorno de nuestro Señor? ¿Cuántos anhelan que Él venga con sus millares de ángeles a establecer su reino milenial en la tierra? Yo lo anhelo con toda mi alma. Y Él prometió que volvería. Pero Él dijo, hey, antes del fin será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio. Hermanos, estamos en Chile predicando el evangelio del reino, y esto es señal de la segunda venida del Señor Jesús. Nuestra visita aquí es una de las muchas señales que el Señor está dando, que Él vuelve pronto. El Señor vuelve pronto, amados. Pero la iglesia debe de cumplir el pacto de la evangelización mundial. El que tiene a Emmanuel, el que es la habitación del Espíritu Santo, el que ha recibido la vida de la nueva criatura, entiende que su vida es para el evangelismo. Con el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, es el propósito de la vida de la nueva criatura. Ir a las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia pensó, es que es primero Jerusalén, y una vez hecho Jerusalén, después Judea, y después de Judea, entonces sí Samaria, y después lo último de la tierra. Así nunca vamos a llevar el evangelio a las naciones. Es simultáneo. Es al mismo tiempo. Yo estoy trabajando en mi ciudad. Estoy saliendo a mi estado, estoy saliendo a otros estados, estamos visitando el país de México y estamos hoy aquí. Gloria a Dios. Mañana voy a estar en alguna ciudad pequeña, vecina a mi ciudad. Hoy estoy delante de pastores. El día de mañana voy a estar con un campesino, con un vendedor de pan. No voy a hacer, mi ministerio va a ser nada más para pastores. No. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Cada rincón de Chile tiene que escuchar este evangelio. Y entonces vendrá el fin. Venimos por aquellos que creen en el pacto de la evangelización mundial. Venimos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días y a encontrar a aquellos dignos, a encontrar a aquellos hombres que abracen este pacto que el Señor Jesús el Cristo nos dejó, que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Pero si tú pensabas que estaba concluyendo tu tiempo ministerial, apenas empezó. Vas a empezar a ir a las naciones y a predicar el evangelio del reino a toda criatura. Chile tiene que dar su vida por este evangelio, no solo para la salvación de Chile, sino para la salvación de las naciones. Señor, usa nuestra vida. Usa, Señor, a la iglesia chilena para la propagación del evangelio del reino, Señor. Despierta esta nación, Señor. Que aquellos que han recibido este llamado, Señor, estos sueños habían, Señor, sido sembrados por tu Espíritu, pero se habían apagado, Señor, por causa de la pérdida del evangelio, Señor. El enemigo encegueció, Señor, la visión de la iglesia chilena. Pero hoy, Señor, tú estás haciendo caer las vendas y que veamos la belleza y la hermosura de Jesús, quien es el Cristo, Rey, sacerdote y profeta. Permítenos ir a las naciones de la tierra con este evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Vamos a tener
Vamos a tener un descanso de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, por favor. Y después regresamos. Le voy a pedir un favor. Use bien estos 15 minutos. Si tiene que ir al baño, vaya ahora. No se quede platicando y quiera ir ya cuando estemos regresando. Entonces, en 15 minutos regresamos para continuar con el tema hasta antes del almuerzo.